Estar acá. Vamos a grabar para poder después compartir esto también con la gente que de repente no se puede conectar. Varias personas me dicen, Julia, a esa hora yo ya estoy durmiendo, entonces puedo comprender con claridad. Yo también probablemente en otro momento estaría haciendo, que es lo que he venido también tratando de equilibrar un poco el descanso. Pero bueno, entonces, un gusto en saludarles. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta y estos espacios son espacios para conversar y para compartir en torno a diferentes temas desde el enfoque transgeneracional. ¿Ok? La transmisión se hace en Facebook con réplica, perdón, en Zoom. Ese es el espacio del compartir y con transmisión a través de Face. Entonces, en algunas ocasiones no logro ver los comentarios de Facebook, pero no se preocupen, pueden dejarlos por ahí, cualquier cosa luego los respondo, ¿ok? Para efectos de gestión de los intercambios y para sentirnos todos y todas incluidos e incluidas. La cuestión es que este tema surgió después dándole pensamiento y demás, pasan diferentes cosas, pero como que en estos últimos días se me estado moviendo temas relacionados con los abuelos, con el tema de esta línea generacional particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, voy a compartirles algunas reflexiones, algunos aspectos que tienen que ver con cuál es el impacto y sobre todo desde dónde es esta mirada de los abuelos, ¿verdad? Hacia los descendientes. Y desde ahí también me encantará leerles por acá, si tienen alguna duda, consulta o comentario, también me va a encantar poder compartir esto con todos y todas, ¿ok? Entonces, traje algunas líneas de ideas sobre esto porque como les digo, bueno, lo primero es que hace aproximadamente un par de semanas, hoy va a ser 15, mañana va a ser 15 días, falleció mi abuelo materno. Consecuentemente, eso ya, digamos, hace un movimiento en el sistema. Siempre que hay pérdidas sensibles, incluso vamos a hablar de personas muy queridas, pero también de personas que por línea generacional son importantes. En el caso de cualquier ser humano, son líneas sensibles las pérdidas relacionadas con los propios padres, por supuesto, independientemente si los conocemos de forma agradable y armoniosa o no, ¿verdad? Y las otras pérdidas sensibles que también vamos a tener son los abuelos, ¿ok? Luego vamos a entrar de por qué ellos en particular. Normalmente son como esta línea generacional que tiene más cercanía con los padres, que son también los que en esencia nos determinan de forma sustantiva. ¿Ok? Entonces, un poco por ahí. La cosa es que, bueno, mi abuelo trasciende en estos días y además de esto, ya se venían presentando en diferentes momentos y con diferentes personas temas de, sobre todo, abuelas preocupadas por sus nietos, ¿verdad? Y un poco como en este asunto de una preocupación que tiene también que ver como con una extensión de su maternidad, ¿verdad? Ojo, importante aquí. No existe ser humano y de hecho creo que si no tuviésemos temas vinculados a heridas con la relación con nuestros propios padres, no estaríamos vivos porque finalmente no necesitaríamos estar encarnando para evolucionar eso. Pero bueno, el asunto es que para los abuelos, tanto hombres como mujeres, incluso en los hombres hay una particularidad y es que socialmente hablando desde el inconsciente colectivo, los hombres tienen más permiso de mostrar afecto en una relación de abuelo, ¿verdad? Que en la relación de padre. ¿Ok? Desde el inconsciente colectivo. Desde el inconsciente colectivo se espera que los abuelitos sean cariñosos, que sean chiñadores, que sean alcahuetas, dirían por ahí incluso, pero de los papás, de los papás varones, ¿verdad? De los padres, no se espera desde el inconsciente colectivo eso. Más bien se presume y se presume que van a ser más desatendidos, más desamorizados, más distantes de sus hijos, y que esto es lo que hace que en muchas ocasiones cuando vemos a una persona con una paternidad activa, ¿verdad? Es como nos asombramos un poco todavía nuestra generación se asombra un poco o nos llama la atención. Alguna gente podría aceptar que se asombra, otra gente podría de repente resonar más como con que le llama la atención de ver a estos papás
que están como en un ejercicio más de cuidado y de resguardo de sus descendientes. Entonces, eso todavía es un cambio generacional que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando yo era pequeña, por ejemplo, los hombres no se acercaban a los bebés, de hecho, no cambiaban pañales, nada que tuviera que ver con el cuidado de bebés, les competía a ellos, o sea, era como casi que esperado, era como más bien muy extraño y hasta señalado de forma muy rara que un hombre se vinculara. En este momento, o sea, yo tengo ahorita 41 años y les puedo decir que tal vez en los últimos 35, 30 años, diríamos, tal vez, eso ha ido transformándose y ahora se ve como es normal, se puede elogiar de alguna manera, ¿verdad? Ya no se ve como algo raro, sino como algo deseable. ¿Ven que cambia? Sin embargo, con los abuelos no. Con los abuelos existe esta prerrogativa de, con ellos, con los nietos, sí hay permiso de que los abuelos sean afectuosos, ¿verdad? Que muestren afecto y demás. En general, los dos, abuela y abuelo. Que de hecho de eso va, ¿verdad? Esta conversación. También como les comentaba, ha habido un tema y no en una o en dos ocasiones, sino en múltiples ocasiones. He tenido a abuelas que me escriben y me dicen porque han escuchado alguna de las charlas del lunes o porque les llegó alguna información o porque vieron alguna grabación de las charlas precisamente en el canal de YouTube y me dicen, y me escriben y me dicen, Julia, es que yo estoy muy preocupada por mis nietos, ¿verdad? En general, mis nietos la están pasando mal, ¿verdad? En muchas ocasiones, mamás de las mamás y en otras ocasiones, mamás de los papás, ¿verdad? De esos nietos. Y esto es lo primero, una de las preguntas que yo planteaba, voy a abrir el mensajito que les pasé con respecto a la invitación acá, porque planteé varias preguntas que me parecería propicio responder de forma directa. Pero bueno, en muchas ocasiones los padres de esos nietos, ¿verdad? Eh, a ver, llevan un resentimiento con respecto a su propia infancia, resentimiento que está reprimido en el inconsciente, es decir, no saben que tienen este resentimiento o esta carga en atención a su propio proceso de crianza, hasta que ven a sus padres ser con los hijos de ellos como nunca fueron con ellos. Y esto también lo he atendido en sesión individual muchísimas veces, ¿verdad? Cuando la persona viene a trabajar temas relacionados a su propia madre o a su propio padre, y es casi un enojo, ¿verdad? Es un enojo muy contrariado, ¿verdad? Porque por un lado es como, qué bueno que amen a mis hijos, pero por otro lado, el niño interno o la niña interna de la persona es como, pero ¿por qué no me dieron eso a mí? ¿Verdad? Entonces, un poco por aquí vamos a ir abriendo este espacio de conversación como para clarificar de por qué con ellos sí están haciendo esto y además de eso, qué significa en determinados momentos. Entonces, bueno, lo primero, tengo como varias ideas acá, así que déjenme saber si en algún punto no estoy siendo clara. Eso me encantaría para poder especificar y puntualizar aún mejor. Entonces, listo, ok, voy por acá, estaba viendo si hay alguna pregunta. Entonces, bueno, lo primero es reconocer que nuestros temas no, nuestros temas problemas no. No, el origen de las dinámicas o de aquellos aspectos en nuestra vida que nos generan bronca, diría Salomón Cela, que nos generan conflicto, tienen tres vertientes o tres posibilidades. Estas ya las he mencionado, pero voy a mencionarlas incluso para adecuarlas al tema que nos ocupa. El primero de ellos es proyecto sentido. Proyecto sentido es ¿para qué nos tuvieron papá y mamá? ¿Para qué nos tuvieron papá y mamá? No, Julia, yo fui un golazo. No existen. Y desde esta mirada no existen los golazos y no porque simplemente decidamos negarlos, sino porque verdaderamente en el fondo, cuando se empieza a ver la historia, nos damos cuenta de que no existe posibilidad de que haya sido una casualidad del embarazo, ¿verdad? No, ¿ok? Entonces,
Proyecto sentido para qué, cuál es la razón de ser de nuestra venida a la familia, ¿verdad? Y vamos a hablar de la familia no solamente en relación a los padres, sino eventualmente en algo que haya sucedido. Entonces, no es lo mismo nacer, por ejemplo, cuando la abuelita murió, que normalmente, por ejemplo, o el abuelito murió, que normalmente cuando va a haber una pérdida sensible puede gatillarse en el inconsciente familiar una fiestomanía, es decir, las parejas dentro del sistema se sienten llamadas a aumentar la cantidad de contacto sexual con el fin de generar algún embarazo que permita reponer esa pérdida sensible. Y casual le terminan poniendo a la persona un nombre o la persona termina naciendo asociada a una fecha que tenía que ver con esta persona que está desencarnando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, proyecto sentido. El mejor ejemplo soy yo, ¿verdad? Que ya se los he mencionado, yo creo que seguro más de uno debe estar aburrido de escucharme con este tema, pero es que es trascendental y realmente en este caso queda como anillo al dedo del ejemplo. Yo llevo el nombre de mi abuela, ¿verdad? Entonces, y además de eso, ¿verdad? Eso me hace doble de mi abuela materna. Pero además de eso, yo nazco 19 de octubre y mi abuela paterna cumplía años el 12 de octubre. También soy doble de mi abuela paterna. De las dos, una por nombre y otra por fecha de nacimiento. No necesito nacer en el propio día del cumpleaños de mi abuela para ser doble de ella, mi abuela paterna, mi abuela Gina. Entonces, imagínense esto, ¿verdad? Ahí ya hay una lógica de cuál es el rol que vienes a hacer, porque estás súper vinculada, Julia, a dos personas sustantivas que le dieron la vida a los progenitores, ¿ok? Primer tema, proyecto sentido. Segundo, entonces ven que ahí ya incluso entra como cuál es la afinidad que podríamos tener con los abuelos, que puede ser, como les digo, por ser dobles, por fechas de nacimiento, fechas de defunción, o, ¿verdad? Defunción de ellos, nacimiento nuestro, nos une, nos hace como así con esta persona, por decirlo de una manera gráfica. Y también, eventualmente, si nuestro abuelo o abuela muere en nuestra fecha de cumpleaños, más o menos unos días ahí, 7 días, 3 días, 7 días, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo cumplo años el 19 y mi abuelo muere el 24, entonces me hace heredera universal de él. ¿Qué significa ser heredera? Significa que sus grandes temas no resueltos, puede que en algún punto yo me sienta tentada y probablemente así vaya a ser hasta que no entre en conciencia de que lo estoy haciendo por él, a quererlos resolver. Como quedan como un enigma, como esta fue la primera temporada o la temporada hasta donde se llegó, ¿verdad? Y ahora venís vos a hacer la siguiente temporada sobre este tema. Entonces, tenemos ahí la primera lógica de asociación con los abuelos. Segunda, y segundo origen de temas, conflicto, problema o broncas, diría, en esta historia, el transgeneracional, que claramente hay mucho heredado también de los abuelos. De hecho, genéticamente nos llegan muchas memorias de la historia de vida de los padres, pero también de los abuelos. Sabemos desde el transgeneracional que llega hasta 7 generaciones atrás, pero no es que se distribuye equitativamente la memoria epigenética de todas esas generaciones hacia atrás. Vamos a tener más carga de los padres y de los abuelos concretamente. Quiere decir temas de trauma no resueltos por ellos, pérdidas, etcétera, que hayan vivido, nos van a hacer eco a nosotros, ¿ok? Entonces, la vida de los abuelos, incluso aunque no les hayamos conocido, que es irrelevante si no les conocimos, es sustantiva para entender precisamente en dónde está la clave tal vez de algún tema que se nos ha estado presentando, ¿ok? Entonces, esa es la otra parte. Entonces, tenemos proyecto sentido por un lado y el transgeneracional, memorias heredadas, precisamente. Y finalmente,
Ay, me van a disculpar, estoy con un poquillo de alergia. Finalmente tenemos la vida contemporánea, que tiene que ver con nuestra experiencia vital, con lo que vivimos. Ya te leo, Yauri. Con lo que vivimos sobre todo en los primeros 7 años de vida. ¿Ok? Esa es la vida contemporánea. O sea, imagínense que estas dos cosas que les dije, o sea, de los tres focos de problema en nuestra vida, dos, uno sucedió cuando estábamos antes de ser concebidos, durante el embarazo y en los primeros años, 3 años de vida. O sea, no nos acordamos de nada, no tenemos idea de nada, ¿verdad? Segundo, transgeneracional, menos aún, porque son puras memorias heredadas también. Entonces, no tuvimos que conocer nada ni nada porque está en nuestro ADN esa memoria implícita. Y el tercero, que es el que supuestamente sí tiene que ver con lo que nosotros hemos vivido, está en el periodo de tiempo en el que casualmente nadie se acuerda que vivió o que pasó, que son estos primeros 7 años de vida. Y yo siempre digo, ¿verdad? Para ponerlo de forma más sencilla y más clara, entre menos nos acordemos de la primera infancia, más trauma tenemos, porque significa que más memorias hemos bloqueado. Yo como buena persona que soy bastante racional y que viví varias cosas también, creo que a partir del tema del proyecto Sentido que les comentaba, mi recurso de sobrevivencia fue bloquear las memorias dolorosas, pero asumir que mi infancia era única y exclusivamente aquello de lo que sí me acordaba. Y claro, mi memoria decía, y yo decía, ay no, si mi infancia fue la cosa más espléndida, más hermosa. Y no, habían varias memorias por ahí reprimidas, varias cosillas que son parte de lo que yo como ser humano sigo trabajando, ¿verdad? Sigo trabajando en mí, siendo acompañada claramente por otros terapeutas, por otras terapeutas también, y haciendo diferentes terapias es lo que me ha permitido también como ir mirando con un poco de amor y reconciliación toda esta parte de mi historia, más de primera infancia, ¿verdad? Este momento en donde estaba en un estado de total vulnerabilidad. Pero bueno, puede ser que en esta primera infancia, por ejemplo, hayamos tenido cuidado, resguardo y atención de parte de los abuelos y los abuelos nos hayan dado justamente, puede suceder dos cosas, que nos hayan tratado mucho como los abuelitos o que nos hayan tratado mucho como papás, ¿verdad? Y esto significa que en muchísimas ocasiones, en este trato supuestamente de padres, a veces pasan cosas interesantes que ya les voy a contar. Primero voy a contestar la pregunta Yauri para no dejarla por ahí pendiente. Dice Yauri, dice, si el bisnieto nace cuando el bisabuelo materno muere, nace unos 20 años después, solo que en la misma fecha podría ser heredero. No, no, muchas gracias, Yauri. Esa pregunta está perfecta. El heredero universal se conocen, ¿ok? Sí se lograron encontrar en vida. Para ser heredero es como, yo tengo que estar vivo para poder heredar. No es como una herencia que queda ahí pendiente de ser reclamada. En el caso que estás planteando, que un bisnieto nace en la misma fecha en que muere el bisabuelo, pero 20 años después, significa que es doble del bisabuelo. O sea, voy otra vez con el ejemplo. Están, míreme, aquí. Ese bisnieto viene probablemente a hacer reparaciones o repeticiones o viene a evolucionar cosas muy parecidas a las que vivió el bisabuelo y por eso nace en esa fecha, precisamente para poderse vincular con el bisabuelo. Alguien me pregunta en privado, dice, ¿cuál es la, ajá, no entiendo exactamente la pregunta, ¿cuál es la transgeneracional del parecido físico a los abuelos o con los tíos en carácter? Muchas gracias, ya casi llego a los tíos. Al final puse que iba a hablar algo de los tíos, no quedó tan implícito, pero voy a hacerles una cuñita de tíos y otros roles afines en la familia. Eh, Puede haber un parecido importante entre un nieto físico, entre un nieto y un abuelo, ¿ok? Entonces vemos cómo hay genética fenotípica, ¿verdad? O sea, el fenotipo que tiene que ver con cómo nos vemos,
que se salta una generación y vuelve a expresarse justamente en los nietos con un parecido muy importante. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Es un tema pues, de herencia, así como heredamos, ¿verdad? Precisamente estos parecidos y estos genes tan específicos que se notan a simple vista y también heredamos cosas muy concretas de esas historias de vida que no son perceptibles, o sea, puede que no nos parezcamos, puede que nunca conocimos a ninguno de los 4 abuelos que tuvimos y sin embargo estamos repitiendo historias de alguno o de algunos de ellos, ¿ok? Entonces, por eso el transgeneracional es maravilloso, ¿verdad? Siempre nos da pistitas para ir encontrando como puntos de, ay, vamos a decirlo así, como esto. Bueno, ahora lo conversaba con una consultante y le decía, el transgeneracional es como seguir la pista del tesoro, ¿verdad? En donde solamente la persona puede encontrar exactamente la forma de descifrar esa pista que está encontrando en su historia de vida y en su sistema familiar. Pero sí, por ahí va. Laura, amiga, me encanta saber que estás por aquí. Te mando un gran abrazo a vos y un beso para los gemelos. Bueno, 2 veces. Dice, tengo una duda, mi abuelo paterno, ajá, ajá. Dice, ajá, mi abuelo paterno no biológico, entonces es el abuelo de crianza. Ok, abuelo de crianza, Lau. Dice, el abuelo paterno es el biológico, ¿verdad? Y en esto Hellinger siempre se pone quisquilloso. Bueno, en sus textos estaba explícito de que es súper importante porque en la medida en que se ubique a digamos, a que cada quien se le llame desde el nombre que le corresponde, pues entonces esto empieza incluso a ir acomodando temas ahí dentro del sistema. Pero bueno, dice que fue trascendental en su vida y que tuvo un rol de papá de crianza también los primeros 13 años de vida. Tenemos un vínculo maravilloso. No es mi abuelo biológico, con él no tuve, ajá, no es mi abuelo biológico, con él no tuve relación alguna. De hecho, supe de su existencia cuando murió mi abuelito amado. El caso es que mi actual esposo tiene un carácter igual al de mi abuelo amado. Mi abuelo era gemelo y yo tuve gemelos. Es algo muy loco. Sí, es precisamente la búsqueda de este hombre. A mí me encantan las historias en donde hay personas de crianza incluidas dentro de nuestra historia de vida, porque realmente son importantes. Las personas que nos permitieron, a ver, que nos permitieron sobrevivir incluso de una manera más cómoda en términos emocionales, afectivos e incluso también materiales, merecen ese reconocimiento y esa gratitud enorme. Pero mismo gratitud y mismo agradecimiento también por todos los involucrados sustantivos para tener nosotros hoy aquí y ahora la capacidad de estar respirando y conversando y escribiendo y compartiendo. Porque lo esencial, realmente lo esencial es la vida. O sea, después de que nosotros somos concebidos y paridos, cualquier persona con más o menos recursos puede hacer el rol de cuidado, ¿verdad? Incluyendo los abuelos. Pero no hicieron lo sustantivo. Pudieron haber tenido mucha disposición para el cuidado, pero sin que los otros hubiesen dado la vida en el orden en el que fue llegando hasta llegar a nosotros, nada de lo demás sería ni siquiera necesario. Entonces, por eso es importante ahí mostrarlo. Ajá. Entonces, alguien me pregunta igual en privado, dice, en mi caso, mi abuela, mi mamá y yo somos iguales. Mi sobrina, hija de mi hermano, va con mi mismo parecido. En mi caso, mi familia vive en otro país. Ajá, en otro país no hubo relación alguna. Sí, aunque no se tenga relación, hay algo importante. Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. Yo a Laura Prendas, que está aquí conectada, la amo, ¿verdad? Ella sabe y yo sé que también ella me ama a mí y nos queremos y nos tenemos un afecto como si fuésemos casi que hermanas, pero Laura, por más que yo la ame, nunca va a ser mi hermana, ¿ok? Siempre puede ser una hermana del alma, si se quiere, una amiga muy hermosa y demás, pero no va a ser mi hermana. Entonces, el vínculo tiene que ver con la consanguinidad. Y hay gente que desprecia la consanguinidad. Yo fui de esas personas, de las que me desmarcaba de mis dos familias, paterna y materna, como que si hubiera nacido en una flor. Pero bueno, este,
una cosa es el vínculo deviene de la consanguinidad, deviene de que pertenecemos a un clan desde el cual hemos recibido una herencia genética que nos permite la sobrevivencia en el mundo actual. Sí, sí, yo sé, estamos hablando de temas que pueden ser problemas, pero también todas las cosas que hacemos bien, que nos salen bien, y si hemos logrado también sobrevivir, incluso estando o siendo adultos, es porque también en el sistema logramos obtener aprendizajes y hicimos las cosas bien como lo hicieron otras personas antes, que también nos heredaron justamente ese bagaje y esa comprensión. Ese es el vínculo. El vínculo es imposible de romper, imposible de anular, ¿verdad? Cuando la gente habla de que hay que talar el árbol y que hay que podarlo y que no sé qué, rama que intenten podar, una o dos generaciones después se va a volver a manifestar. Y aquel que podó la rama es quien va a llegar a tener que ver cómo resuelve justamente lo que hizo. Es decir, alguno de sus descendientes con muchísimo dolor en su vida va a venir a recrear aquello que la persona juzgó, señaló y marcó. Muy importante. Y mucho tema vinculado también con respecto a los abuelos en este sentido, ¿ok? Pero muchas veces en una línea generacional hay muchísimo conflicto, la siguiente rechaza esto que sucedió aquí, ¿verdad? O rechaza a algunos de los miembros y los hijos de estos que están acá vienen y hacen eco de estos que estuvieron aquí antes. Entonces, mejor empezar a aceptar realmente la realidad, que es el vínculo es irrompible. Ahora, la relación es la manera en que interactuamos con estas personas con quienes tenemos vínculo. Y yo puedo decidir la manera en que desde mi sentir puedo estar desde la paz, desde el amor, desde el asentimiento, reconociendo, o sea, yo puedo reconocer, qué sé yo, que tengo un primo o una prima, o puedo, bueno, vamos a ponerlo, ¿verdad? Digamos, puedo saber que tengo un tío o una tía alcohólica y eso no significa que yo tenga que estar pendiente de ella. O sea, será mi tía, siempre, aunque se muera incluso, va a seguir siendo parte de mi familia. Y tengo que honrar y reconocerla y agradecer que sea parte de mi familia. Pero eso no me obliga a mí a estar pendiente de ella, contestarle las llamadas cuando está alcoholizada, a no sé qué, a no sé cuánto. No, esa es la relación. Y la relación yo la puedo determinar en función de lo que es más amoroso para mí. Ahora, no es amoroso para mí estar señalando de que no, yo mejor ni le contesto porque ella es una señora que, ¿verdad? Este, X, Y o Z. ¿Ok? Entonces, esa parte sí es importante como señalarla, insisto, ¿verdad? Una cosa es el vínculo y otra cosa es la relación. El vínculo siempre que será, dice, qué linda Laura, dice, ¿será que desde el alma sin saberlo lo busqué? Todo eso, ay, qué linda, sí, yo también te amo. Sí, querida, lo buscaste así, tal cual lo buscaste. Y no sos la primera, ya hay varias personas que conozco que han buscado a su abuelo en su pareja. Y luego coinciden, o sea, casualmente luego terminan coincidiendo en ciertos temas de fechas o en ciertos temas de nombres, ¿verdad? En fin. Ok, entonces voy a dedicarme ya en este punto a responder en estos minutos que nos quedan las preguntas que yo planteaba acá. ¿Qué sucede en estas relaciones? En las relaciones entre abuelos y nietos se proyectan muchos de los vacíos vinculados a la propia infancia de los hijos. Los abuelos, sin saberlo, inconscientemente, a veces sí conscientemente, reconocen aquellos temas en los cuales generaron un vacío o un conflicto en sus hijos y quieren remediarlo en los hijos de estos. Entonces, un poco por ahí va, claro, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, estoy planteándole en términos de que la relación vaya bien. La relación con los abuelos también puede ir un poco tensa, que normalmente tiene que ver con el rechazo de los propios padres. Es decir, si mi mamá rechaza a mi abuela, puede que yo no me lleve con mi abuela, porque me alío a ella, a señalar de, es que esa mujer que le dio a usted la vida, esa señora, una barbaridad, fue una ingrata, te abandonó, te dejó sola, permitió que abusaran de vos, permitió que no sé qué. Entonces, manejo y
y sostengo el enojo y el resentimiento de la infancia de mi madre, lo mantengo todavía conmigo y lo proyecto para con la abuela. Por ejemplo, podría ser en un caso de un escenario de un tema de conflicto, de tensión con los abuelos. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones los abuelos tienden, como les decía, a estar ya en una posición de privilegio porque no sienten necesariamente la responsabilidad para con sus nietos y sí se permiten ser muchísimo más afectivos y dadivosos, ¿verdad? Ahora, cuando un abuelo se preocupa en demasía por un nieto, hay que revisar si realmente el abuelo lo está percibiendo como nieto o lo está percibiendo como hijo. Que en muchas ocasiones nuestras abuelas tuvieron pérdidas gestacionales, un embarazo, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeña, ese asunto no era tan atípico, más bien era relativamente frecuente. O sea, que alguien dijera: "Ah, es que fulana tuvo una pérdida", es como: "Ah, sí tuvo una pérdida". O sea, no había como una gran cuestión, ¿verdad? En relación a que fuera algo extraordinario, ¿verdad? Eso ha hecho, pues, ha hecho tema en el sentido de que la gente no procesa de forma adecuada esos duelos, porque los ha minimizado. Y bueno, desde acá les cuento que normalmente esos abortos naturales o no, ¿verdad? Son los que terminan generando muchos, muchos, muchos problemas en la vida posterior. Entre esos temas relacionados a la abundancia, al dinero, a la prosperidad, eh, a la infertilidad, a la imposibilidad de tener pareja, entre otras cosas, los abortos, ¿ok? Pero bueno, puede que los abuelos hayan tenido una pérdida gestacional y uno de sus hijos, con tal de reponer esa pérdida, se busca, ¿verdad? Vacilo yo y les digo, se busca a cualquiera, ¿verdad? Eso es muy común en lealtades vinculadas a nosotros, porque ¿quién tiene la mayor facilidad para hacer la reposición? Las mujeres dentro del sistema. Entonces, las mujeres se buscan a un hombre desde el inconsciente, claramente, que no se va a quedar, que no va a estar presente, porque ocupan tomar este hijo y entregarlo a los padres para que sustituya a ese hermano o hermana que no pudo nacer. Normalmente el sexo del hijo coincide con el sexo de la pérdida de los padres, es decir, de la pérdida de los abuelos. Y ahí es donde vemos abuelos criando a nietos como si fueran hijos. Pero los crían como si fueran hijos, pero con un dejo especial, claro, porque es el hijo muerto. Y es la segunda oportunidad que están teniendo con ese hijo. Entonces, aunque se asume desde el inconsciente como hijo, no se trata como se trató a los demás hijos. No se trata como no se trató a los demás hijos, no porque sea nieto, sino porque es un hijo especial, ¿ok? Es un hijo que no creyeron volver a encontrar, ¿ok? Entonces tenemos esa es una de las dinámicas, ¿verdad? Esta y del por qué ellos buscan asumir. Yo siempre digo que la clave en muchas ocasiones está en que los abuelos de verdad terminan, por ejemplo, el nieto vive en casa de los abuelos, ya sea porque, por ejemplo, yo tengo el hijo y entonces vivo en casa con mi mamá y con mi papá, y entonces claramente el cuidado de mi hijo es totalmente compartido, ¿verdad? En el ámbito doméstico con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte en donde vemos claramente una transposición de roles. Incluso nietos que le terminan diciendo mamá o mami a la abuela y mamá o mami a la mamá, ¿verdad? O sea, las denominan como madres a ambas. Ahí ya tenemos también otra señal particular de transposición de roles, ¿ok? Dice, ¿qué implicaciones tiene esto para los padres de sus hijos y para los mismos nietos? Como les decía desde el inconsciente, en muchas ocasiones los padres pueden guardar un cierto resentimiento y demás en atención a que los hijos están recibiendo un afecto paterno o materno que ellos mismos no tuvieron. Entonces es una contrariedad, ¿verdad? Es por un lado que dicha que los aman tanto, pero por otro lado, ¿por qué a mí no me dieron eso? ¿Por qué fueron, voy a poner muchas comillas, crueles, desatendidos, desconectados de mí o de mis hermanos? ¿Por qué me dejaron sola, me abandonaron, me rechazaron?
a mí no me dieron, o sea, y sí, sí, está la justificación de que supuestamente ahora los abuelos tienen mayor posibilidad de entregar tiempo y demás porque están en otro momento vital, pero subsiste este sentir interno, ¿ok? En los hijos, ¿ok? Muy profundo y muy inconsciente, porque puede ser que aquí en la realidad 3D yo diga, ay, mi mamá tan maravillosa, cómo me ayuda con mi chiquito, con mi chiquita, ¿verdad? Y demás, pero muy en el fondo del corazoncito, te dejo como, ay, ¿por qué no fue así conmigo? ¿Ok? Dice, dice Laura, yo nunca conocí, Laura Torres, aclaro, yo nunca conocí a mi abuelo paterno, murió muchos años antes de que yo naciera. ¿Qué impacto podría tener en mi vida? Podría tener mucho impacto, sin embargo, no lo sé, porque solamente vos, descubriendo un poco de su historia, te puedes asombrar verdaderamente de las cosas que puedes ahí encontrar y darte cuenta. Pero puede tener muchísimo impacto, de hecho, ¿ok? Desde la fecha de nacimiento, desde a qué se dedicaba él, desde qué cosas eran parte de su sentir, de su corazón. Pero no te puedo decir porque esto no es un oráculo, no te puedo adivinar porque para cada persona es distinto. Siempre depende de nuestra propia historia y depende de la historia del abuelo. Sí, sin embargo, muchas gracias. Eso es súper importante porque dice Laura, no tengo información de él y eso está súper bien. Miren que es muy loco porque cuando empezamos a mirar con amor, o sea, el hecho que vos estés preguntando por tu abuelo, ya hay algo en vos que se está moviendo. Porque, ¿por qué preguntas por el abuelo que no tienes información si tal vez de algún otro sí tienes, pero estás pensando en él? ¿Ok? Entonces alguien podría decir, eso es casualidad, Julia. No, así que de todas maneras pueden pasar cosas impresionantes. Una vez una chica me decía, Julia, yo no tenía, más, se los comparto desde mi lugar. Yo no tuve contacto con mi abuelo paterno hasta que mi abuelo falleció, ¿verdad? Me llevaron a verlo el día que estaba en agonía, yo tenía como 15, 16 años por ahí, y fue muy interesante porque trabajando ciertos temas, o sea, haciendo mis procesos terapéuticos, resolviendo mis temas actuales y demás, un día en la noche, de forma totalmente inesperada, así, totalmente inesperada, me entró un mensaje de una de mis tías en donde no solamente venía una foto de mi abuelo, sino también de mi bisabuela, de la mamá de él. Y fue un regalo maravilloso. Yo no lo esperaba, yo no lo estaba buscando. Cuando uno mira con amor y con reconocimiento, el sistema, es decir, la familia, de forma maravillosamente amorosa, te entrega información. Y revisando esa misma fotografía que les acabo de contar, hablando de cómo buscamos parejas parecidas a los abuelos, mi bisabuelo, mi abuelo, perdón, mi abuelo paterno, tenía un rasgo muy particular en su rostro y me di cuenta de que mi ex esposo también lo tenía, exactamente el mismo rasgo. Entonces fue muy, muy básico, con una curiosidad adicional. Mi ex esposo llevaba el nombre de su abuelo paterno también. Entonces, ¿qué estaba buscando yo en mi ex esposo? También a mi papá de alguna manera, pero de alguna manera también al papá de mi papá. Y así vamos reconstruyendo historias, ¿ok? Entonces, para contarles también esta otra parte. Y bueno, voy a ir avanzando. Dice, les prometo que en 5 minutos máximo ya terminamos. Dice, ¿qué implicaciones tiene esto para los padres de sus hijos y para los mismos nietos? Bueno, ya les he estado contando. Hay algo súper importante, que cada quien ocupe su lugar, es la mejor forma. Es la mejor forma en donde los nietos pueden sentirse como nietos, los hijos como hijos y los abuelos como abuelos, ¿verdad? Que los abuelos intenten ocupar roles de paternidad o de maternidad no les beneficia a los nietos. Y es súper importante que los padres puedan sentirlo de esta manera. Hasta dónde es bueno que intervengan, ya les dije, ¿verdad? Siempre y cuando permitan que la paternidad y la maternidad que está siendo ejercida de forma activa por sus propios hijos sea la que marque el rumbo de la crianza de esos nietos, ¿verdad? Los abuelos interviniendo en temas relacionados a los nietos
no es lo adecuado. Insisto, siempre que un abuelo siente miedo, culpa o desesperación por el destino o las circunstancias de sus nietos, no está en el lugar adecuado. Porque cuando estamos en nuestro, no hay nada más pacificador para el alma cuando Julia es la hija de sus padres, cuando Julia es la tía de los sobrinos, cuando Julia es la nieta de los abuelos, cuando Julia es la prima de los primos. Pero si yo me pongo a preocuparme por mis primos como si fuera una tía o como si fuera mi abuela, siendo doble, ¿verdad? Y los viera a ellos como nietos, ya tal vez a los más jóvenes, si se quiere, porque somos muchos. En ese momento entro en sufrimiento y es el principal indicador de que estoy metiendo los escarpines en donde no debo, ¿ok? No, nunca una relación de un abuelo hacia un nieto debe caer, insisto, en sufrimiento, agobio, desesperación, porque todo eso le corresponde al papá y a la mamá, no le corresponde a los abuelos. Lo mejor que pueden estar los abuelos haciendo es desde su centro, sosteniendo a esos padres desde el amor, para que esos padres puedan estar disponibles para esos hijos desde el amor. Ese es el lugar de fuerza de los abuelos, no metiendo la cuchara, ni la cucharita, ni el cucharón en la cacerola de los hijos y de sus familias, ¿verdad? Ese es el lugar donde nos permitimos tomar la fuerza de los ancestros y que la fuerza de los padres pueda llegar a los hijos y de ahí a los más chiquitos, ¿ok? ¿Y cuál es el rol de nuestros abuelos y su impacto en nuestras vidas? Es básicamente todo lo que les he venido contando. Así que no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta o pregunta, chiquillos. Los tíos, ay, sí, perdón, antes de terminar, los tíos, súper importante, lo mismo, misma historia, ¿verdad? Los tíos son hermanos de la mamá, hermanos del papá, no más. En el momento en que un tío empieza a asumir roles de cuido, por ejemplo, con un sobrino, pero de cuido, a ver, el cuido está bien y el apoyo solidario también, por supuesto que va muy bien en la medida de las posibilidades. Sin embargo, insisto, en el momento en que la dinámica de la interacción, en este caso con los sobrinos, porque voy a meter el tema de los tíos ahorita, eh, nos quita la paz, ¿verdad? Nos genera preocupación, nos da angustia y demás, igual no estamos viéndolos como si fuéramos tías o tíos. Estamos viéndolos como si fuésemos una extensión del papá o de la mamá. Y estamos descolocándonos, estamos usurpando funciones y espacio que le corresponde única y solamente a los padres. Es que Julia, mi hermana no puede, mi hermano no puede, es que no sé qué, es que ellos son los papás. Desde el momento en que nos creemos mejores, bueno, terapéuticamente hablando, yo desde este escenario, en el momento en que cualquier persona se cree mejor o más disponible o más dispuesta o con mejores recursos para hacer algo que supuestamente le corresponde a otro, desde ese momento ya no puede ayudar, no está libre, está desde el juicio. Ya se paseó en la idea. Entonces, digamos, en la olla de leche, vamos a poner el adagio completo, ¿verdad? Entonces ya no podemos intervenir. En el momento en que nos creemos en mejor posibilidad de amar, sostener, nutrir y demás a ese descendiente que no es nuestro, ¿verdad? En ese momento ya perdimos la posibilidad de tener una relación verdaderamente nutricia con el otro. Y terminamos generando dinámicas de dependencia, ¿verdad? De otras cosas que no van a ser de beneficio para, ¿ok? Y me encanta, Yajaira dice, y cuando los abuelos no son muy cercanos a los nietos, afecta también. Es que habría que definir qué es cercanos, ¿verdad? La otra pregunta que alguien me planteaba era de si los abuelos trataban de forma preferente a algunos nietos. Claramente existen abuelos que tienen condiciones preferenciales para algunos nietos y se vuelve además evidente. Sin embargo, si todas las partes están colocadas desde el lugar que les corresponde,
aunque los abuelos tengan un tratamiento diferenciado, la afectación sobre ese tratamiento va a ser mínima. Pero cuando yo estoy pegada en mi niña interna con mi hija y veo que a mi hija, comillas, no la miran tan bonito como al hijo de mi hermana, entonces soy yo desde mi niña interna enojada porque no me están dando la misma cantidad de cariño. O sea, es que el niño lo único que ocupa es cariño de sus padres. Y es un poco lo que les venía hablando. El punto de atención y el foco de acción y de contingencia y de todo para los niños son sus padres. Sus padres. Los abuelos son unos accesorios muy importantes en temas de, insisto, de afecto, de cuidado, de resguardo, etcétera. Pero lo que necesitan los hijos es la presencia saludable de los padres. Y los abuelos, si algún abuelo o abuela ve esto, lo mejor que pueden hacer cuando un nieto tiene algún tema en su vida es trabajar la relación con su propio hijo. Mejorar la relación con su propio hijo es lo que por defecto le va a alivianar la carga y el destino al nieto. Pero es ahí donde hay que trabajar. No hay que saltarse una generación, ¿verdad? Como una vez una señora preguntándome que si podía constelar a una nieta. Y yo, no, no puede, ¿verdad? O sea, no le corresponde. Usurpar el lugar de la madre, que era su hija, ¿verdad? Y además de esto, pasar por encima realmente de lo que corresponde, que es su rol de abuela. Pero bueno, entonces no les afecta porque, como te decía, para responder esta pregunta, lo sustantivo es la presencia de los padres. ¿Ok? Entonces, chiquillos, me alegra un montón haber estado conversando con ustedes, que les vaya súper bien, que tengan una noche maravillosa, feliz semana y un excelente descanso. Que estén muy, pero muy bien. Gran abrazo. Con todo gusto, chiquillos.